Muy buenas noches, muchachos. En este caso vamos a trabajar un ejercicio del grado décimo. Uno de los ejercicios, el tercer punto de uno de los numerales. En este caso tenemos un triángulo que nos da unos datos, una distancia de 840 metros y nos da también unos ángulos. Nos pregunta la altura teniendo los 60 grados y los 47 grados. Vamos a usar las identidades trigonométricas vistas anteriormente en clase. Vamos a recordarlas y vamos a dividir los triángulos en dos. El 1 el de la izquierda y el 2 el de la derecha. En el caso del triángulo 1 vamos a tomar la distancia de esa base que vamos a llamarla X. Podemos llamarla como queramos. El otro lado va a ser 840, que es el total, menos X. De esa manera vamos a identificar esas dos medidas que no conocíamos. El primer triángulo, que tiene un ángulo de 60 grados, lo podemos identificar cada uno de sus lados como habitualmente lo hacemos. En este caso, cateto opuesto y cateto adyacente. Y una hipotenusa. Ese cateto opuesto es también la altura y el cateto adyacente es también el valor de X que acabamos de nombrar. Esos dos valores son los que vamos a usar. Buscamos una identidad que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. Esa es tangente. Entonces siempre recordemos que cuando hallábamos altura usábamos tangente. En este caso, tangente de 60 grados va a ser igual el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? La altura, y el cateto adyacente en este caso para nosotros es X. Para el otro triángulo el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Qué es lo único que cambia? Los valores que tenemos y los nombres que le vamos a dar. El cateto adyacente y el cateto opuesto pues se mantienen en nuestro triángulo rectángulo y tenemos 47 grados. Además de esto podemos también hacer la misma similitud en la que tangente 47 grados va a ser igual al cateto opuesto nuevamente, quien sería H, sobre el cateto adyacente, que sería 840 menos X. Bueno, ya teniendo estas dos identidades, podemos notar que ambas tienen el valor de la H y por lo tanto ahora igualamos. Este es un proceso que nosotros vimos en la solución de ecuaciones en el grado noveno, pero bueno, vamos a recordarlo un poco. Tangente de 60 ya no va a ser igual al H sobre X como lo teníamos en la parte de arriba, sino que simplemente la X, que ese dato que no conocemos, lo pasamos a multiplicar y eso nos daría igual a la altura. Lo mismo hacemos con el otro caso, con el otro triángulo, en el cual los tangentes de 47 pasaría por 840 menos X, eso igual a la altura. Ambas identidades igualadas a una altura. Esa altura es la que vamos a hallar al final. Por ahora vamos a hallar X, que es un valor necesario. Entonces la tangente de 60 grados por X va a ser igual a la tangente de 47 grados, que de una vez la podemos multiplicar por 840 y por ese X para eliminar el paréntesis, y quedaría tangente de 47 grados por 840 menos tangente de 47 grados por X. Nos quedaría todo igualado a H. En este momento no lo necesitamos, pero no lo podemos olvidar. El caso es que simple y sencillamente este ejercicio queda muy parecido a varios que ya trabajamos en clase, y lo único que tendríamos que hacer es pasar X para un lado y lo que no tenga X para el otro. Entonces tangente de 60 por X más tangente de 47. ¿Por qué queda más? Porque al pasar al otro lado el menos se nos transforma en más. Más tangente de 47 grados por X igual a tangente de 47 grados por 840.
Eso es un valor numérico, así que no hay necesidad de complicarnos la vida con él. Eso lo podemos hallar en nuestra calculadora. Acuérdense que siempre en degrees por este momento, ¿no? En D. Bueno, entonces ahora nuestra tangente de 60 podemos factorizarla y sacando tangente de 47 para que todo esto quede en factor de x. ¿Para qué hago en factor de x? Para simple y sencillamente poder hallar ese valor. Todo esto va a ser igual al valor numérico que contaba antes, que es tangente de 47 por 840. Bueno, finalmente, para hallar esta x, nosotros podemos pasar todo lo que está de este lado multiplicando la x, pasarlo a dividir. Entonces nos quedará x igual a tangente de 47 grados por 840, todo esto dividido en tangente de 60 más tangente de 47. De esa manera podemos hallar un valor numérico de x a través de nuestra calculadora. Recuerden siempre tenerla en degrees. En este caso nos va a dar un valor de 321,2 metros. Continuando con nuestro ejercicio, nosotros tenemos que recordar que tangente de 60 por x igual a h era una de nuestras primeras ecuaciones. Yo ya tengo x, lo único que hago es tangente de 60, lo multiplico por el 321,2 que ya había hallado y eso nos va a dar nuestra altura, que es nuestro dato final. Ese dato de esa multiplicación es un valor numérico. Ese valor numérico nos va a multiplicar, recuerden, siempre en degrees la calculadora, si no los valores no nos van a coincidir. Es una multiplicación muy sencilla y esa altura nos va a dar un valor de 556,34 metros aproximadamente. Siempre es importante tener ese resultado con metros. Bueno muchachos, quedamos así. Nos vemos próximamente con otro video.